amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que nos encontramos una vez más porque el día de hoy vamos a terminar ya, vamos a hacer una de las últimas clases de esta unidad que hemos estado revisando de la asignatura de Historia. Así que estoy súper contenta de que estás aquí porque quiero enseñarte algunas cosas que son súper interesantes y que te van a ayudar mucho para estudiar. Así que ¿te parece que comencemos? Ok, mira, lo primero que debemos hacer es que te ubiques en un lugar cómodo. Yo ya estoy en un lugar tranquilo, en un lugar silencioso y de esta forma yo voy a poder estar súper concentrada. Entonces tú deberías hacer lo mismo. Intenta buscar un lugar genial, tranquilo. Ojalá que exista algún escritorio o alguna mesa para que puedas realizar una actividad que te quiero invitar a hacer. Así que eso, busca este lugar tranquilo. Ahora, otra cosa, te quería invitar a que te suscribieras al canal de Aprendo Libre para que puedas revisar esta clase y otras clases que hemos visto hasta el momento y también puedas encontrar material de estudio y otras cosas que te van a servir muchísimo para que estudies desde tu casa. ¿Te parece? Bien, entonces vamos a abordar la clase del día de hoy y esta clase se llama Pueblos Indígenas en la Actualidad y va a conectar la unidad, esta que acabamos de ver, la unidad 3 y la unidad 2, ¿sí? En las cuales hemos hablado sobre diferentes pueblos que se desarrollaron en nuestro continente. Bien, pero específicamente, ¿qué vamos a hacer hoy día? Bueno, vamos a conocer el presente de algunos pueblos indígenas, ¿ya? Como su desarrollo en la actualidad y en qué lugar se ubican de nuestro continente. Bien, recuerda que estamos abordando esta unidad que se llama el legado cultural de los incas, pero como te mencioné, vamos a hablar sobre no solamente los incas y su legado o su presencia en la actualidad, sino que también sobre mayas y aztecas y otros pueblos, ¿sí? Porque nosotros hemos revisado entonces cuáles fueron los grandes desarrollos de los imperios, que eran grandes imperios, porque en América, como hemos hablado, ¿cierto? Se desarrollaron grandes imperios, grandes culturas que nos dejaron muchas cosas, nos heredaron un montón de elementos culturales, monumentos, lenguas, formas de comer, recetas, ¿cierto? Tradiciones, juegos, medicina, nos dejaron muchas cosas. Pero todos estos pueblos no desaparecieron. No, siguen acá, permanecen en la actualidad. Así que de eso vamos a hablar hoy día y los vamos a posicionar. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bien, vamos a ubicar a los pueblos que permanecen en la actualidad en un mapa. Por lo tanto, vamos a necesitar un mapa de América. Ojalá un mapa mudo, un mapa que no tenga ningún topónimo, nada, para que nosotros podamos completarlo con los nombres de los pueblos indígenas. Y entonces también vamos a necesitar lápices. En mi caso, puedes utilizar, yo voy a utilizar cartulinas de colores, ¿ya? Para hacerlo más llamativo para ti. Y voy a utilizar, bueno, pegamento, porque tengo algunas flechitas aquí que he recortado para decorar mi mapa. Bien, y al finalizar vamos a trabajar en un cuadro resumen de investigación. Entonces, vamos a recapitular todo lo que ha hablado la profe Dani hasta el momento. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conocer la ubicación de los principales pueblos indígenas que viven entre nosotros hoy en día. Y yo te voy a explicar el contenido. Mientras yo te explique el contenido, la clase de hoy día vamos a ir trabajando de inmediato en nuestro mapa y cómo vamos a terminar la clase con este cuadro de investigación. Así lo vamos a hacer, ¿te parece? Bien, entonces, bueno, si no tienes tu mapa ahora, luego puedes imprimir uno y volver a ver la clase para realizarlo. Ajá. Así que no te aflijas por eso, tú sígueme atentamente para que después sepas qué hacer. Bien. Entonces, como yo te mencioné, nosotros revisamos grandes civilizaciones de nuestro continente americano, ¿cierto? Entre ellas estaban los mayas, los aztecas y los incas, ¿sí? Todos estos pueblos lograron un gran desarrollo cultural, ¿cierto? Unos gran niveles de organización social y política, ¿ya? Lograron organizarse económicamente también.
independiente de la extensión de su territorio, que por lo general era muchísimo, como nosotros ya hemos revisado. Pero cuando llega el hombre español a nuestro continente, estas civilizaciones encuentran su fin, ¿cierto? Son avasalladas por el hombre español y por por múltiples factores, como por ejemplo las enfermedades que traían o el abuso a los cuales fueron sometidos, la violencia. Por lo tanto, todos esos factores generaron que estos pueblos, lamentablemente, o estos grandes imperios, terminaran, ¿ok? Pero nosotros no podemos decir que terminaron del todo y que ya se acabaron en ese tiempo, en el siglo XVI, siglo XV. No podemos decir esto. ¿Por qué? Porque los descendientes de estos grupos indígenas viven entre nosotros, ¿sí? Y hay muchos grupos que han mantenido las tradiciones, las han heredado y hoy en día ellos las mantienen, ¿sí? Por otro lado, no solamente existían estos 3 grandes grupos indígenas, no, existían otros diferentes, otros pueblos que mantuvieron sus raíces, mantuvieron sus tradiciones y que siguen vivos hasta el día de hoy, ¿ya? Por lo tanto, todos estos grupos nosotros vamos a repasarlos y vamos a saber cuáles son los que se mantienen hoy en día en el continente como ellos, como herencia, ¿sí? Como herencia de las tradiciones o como pueblos que han sobrevivido al paso del tiempo con sus tradiciones y sus culturas bien arraigadas, ¿cierto? Bien, traspasadas de generación en generación. Vamos entonces a hablar en dónde se ubica la población indígena en la actualidad. Bueno, el grueso de la población indígena que sobrevive en este mundo moderno, ¿cierto? Porque nosotros vivimos en un mundo muy conectado, un mundo muy globalizado, en donde nosotros tenemos información instantánea, ¿cierto? A través de WhatsApp, Instagram, Facebook y todas las aplicaciones que podamos descargar en nuestros teléfonos, ¿cierto? Nosotros podemos viajar de un continente a otro con mucha facilidad, pero este mundo tan acelerado ha generado que todos casi seamos iguales, ¿ya? Y ha sido muy poco benevolente con las culturas que han tenido que sobrevivir y hacerse un espacio en este mundo que se mueve tan rápido. Ya recordemos que la cosmovisión de ellos es una cosmovisión muy ligada con la naturaleza, ¿cierto? Es una forma de vida que respeta el entorno y al parecer el mundo actual en el cual tú y yo vivimos no respeta mucho la naturaleza ni los ciclos naturales. Nosotros la sociedad le ha hecho un gran daño al planeta y eso va en total contradicción con lo que los pueblos indígenas han mantenido a lo largo de los años. Entonces, estas poblaciones indígenas a las cuales les ha costado tanto sobrevivir en este mundo, se ubican entonces en Centroamérica y en Sudamérica, ¿ok? Entonces, ¿en qué países? Principalmente en México, en Bolivia, en Guatemala y en Perú. Esos son los países que más concentran población indígena hoy en día, ¿ok? Entonces, vamos a ir revisando y a medida que vayamos revisando, vamos a ir completando nuestro mapa para saber en qué lugares de nuestro continente se ubican estos pueblos indígenas. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Mira, yo te voy a mostrar. Acá yo tengo el mapa de América, ¿ok? Este mapa necesita un título, ¿cierto? No lo podemos tener ahí sin título. ¿Y cómo le vamos a llamar? ¿Qué nombre se te ocurre a ti? Podemos ponerle pueblos indígenas de América, ¿sí? Vamos a poner entonces ese nombre con un color café, ¿ok? Pueblos indígenas y América lo ponemos en otro color, ¿te parece? Para que se vea así como bien llamativo. De América. Wow. Pueblos indígenas de América y vamos a comenzar a posicionar estos pueblos indígenas, ¿ves? Ya tenemos nuestro mapa listo para comenzar a trabajar y
comenzamos entonces. Bien, vamos a partir por América del Norte. Sí, vamos a partir por esta zona de nuestro mapa y vamos a hablar entonces primero de los Sioux, que son, es un pueblo indígena que habita los territorios de Canadá y de Estados Unidos en la actualidad. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es posicionar a los Sioux en América del Norte, Estados Unidos y Canadá. Vamos a poner nuestra flechita, nuestra primera flecha del mapa. Ok, vamos a poner esto que yo recorté para que se vean mucho mejor. Entonces este pueblo lo ponemos por acá, a los Sioux. Ok, vamos a poner con negro para que se distinga. Los Sioux, primer pueblo indígena que habita en la actualidad nuestro continente. Luego, los Inuit, que los Inuit son un pueblo seminómade que habita el norte de Canadá, Alaska y Groenlandia. Algo muy interesante, yo lo voy a posicionar mientras tanto y te voy a mostrar. Algo muy interesante que tienen los Inuit es que ellos se han tenido que adaptar tremendamente bien, lo han logrado, a el frío de estas zonas, ¿ya? Porque ellos se ubican, ¿cierto?, cerca del círculo polar ártico. Por lo tanto, el clima al cual ellos se ven enfrentados es por lo general un clima polar. Si tú te fijas en la imagen donde aparecen ellos, están con estos abrigos de piel muy característicos por la temperatura, y ellos, su cuerpo se ha adaptado al frío. Incluso, por ejemplo, sus extremidades son más cortas para poder retener el frío mucho mejor, ¿ya? Entonces, eso es algo que a mí me llama mucho la atención de los Inuit. Entonces, los Inuit. Y viven actualmente aún, a pesar de toda la modernidad, ellos se mantienen. Bueno, así como todos los grupos indígenas que vamos a ver, todas las comunidades. Vamos entonces, mira, aquí yo ya puse entonces en esta zona, ¿sí?, en donde ellos se ubican en el norte de Canadá, Alaska y Groenlandia, pero los posicioné por acá, ¿ok? Bien, vamos entonces a continuar con estos grupos, los Cherokee. ¿Has escuchado alguna vez hablar sobre los Cherokee? Ellos se ubican en el este y suroeste de Estados Unidos y, bueno, son muy representativos por sus decoraciones. No sé si tú las habías visto antes. Te los muestro de inmediato, en donde ellos actualmente viven y se organizan y subsisten en torno a sus tradiciones, ¿ok? Entonces, vamos a poner a los Cherokee, lo vamos a anotar con morado. Cherokee. ¿Ves? En esta zona de Estados Unidos. Ahora, vamos a posicionar en nuestro mapa a uno de los grupos indígenas de mayor cantidad de personas, ¿sí?, que constan con mayor cantidad de población como grupo, ¿cierto? Los navajos, y los navajos habitan entonces los estados de Arizona, Utah, Nuevo México y Colorado. Entonces, vamos a posicionarlos por el lugar que se nos indica. Yo te voy a mostrar de inmediato cómo nos está quedando nuestro mapita. Entonces, a los navajos los ponemos por aquí. Yo los voy a escribir y te voy a mostrar de inmediato cómo nos está quedando. ¿Ok? Aquí vamos mostrando entonces los estados actuales, que son Utah, Colorado, Nuevo México y Arizona. Vamos entonces, mira, si tú te fijas, ya solo en América del Norte hay 4 grupos que han sobrevivido al paso del tiempo. Recuerda que ellos fueron colonizados por los ingleses, ya por la corona inglesa, igual como nosotros fuimos colonizados por la corona española. Este territorio también sufrió esta imposición cultural o
el genocidio de estos grupos indígenas. Por lo tanto, no solamente vivían ellos, sino que vivían muchos más y fueron aniquilados durante el periodo de la colonización inglesa en esta zona, ¿ya? Por lo tanto, ellos son los que se han mantenido. Sigamos revisando. Bien, vamos entonces a revisar más. Los nahuas, que son los descendientes más directos del imperio azteca. Bien, entonces los nahuas, ¿dónde los ubicamos? Bien, los ubicamos en México actual, Centroamérica. Ok, entonces yo voy a poner por acá mis flechitas. Te las voy a mostrar de inmediato para que las puedas ver. Entonces, ponemos a los nahuas. Mira, yo iba a escribir con rojo y no puedo porque ya la cartulina está en roja. No íbamos a ver nada. Los nahuas. Entonces, este grupo que se mantiene hasta el día de hoy. Luego, los mayas. Sí, los mayas y sus descendientes permanecen en la actualidad, ¿sí? Y habitan el sur de México y Guatemala. Los vamos a ubicar entonces a los mayas, ubicándose entonces en la misma península que ellos habitaban en sus orígenes, cuando se desarrollaron antes de la llegada del hombre español. Se me cayó la tapa del pegamento. Ok. Entonces ponemos a los mayas acá en nuestro mapa. Yo estoy usando lápices diferentes, pero como la cartulina es roja no la podemos distinguir. No podemos distinguir la diferencia. Bien, entonces en Centroamérica entonces ya tenemos a los mayas y a los nahuas. ¿Ok? Ellos son descendientes directos de los más grandes imperios de nuestro continente. Vamos entonces a ver a los pueblos quechua. Aquellos también son descendientes de uno de los imperios más grandes de nuestro continente, que sería ni más ni menos que el imperio inca. Bien, y ellos se mantienen y han sobrevivido en la cordillera de los Andes, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, Chile y Argentina. Recuerda que el imperio inca abordaba o abarcaba mucho territorio, ¿sí? Las cuatro regiones del Tahuantinsuyo eran muy extensas y sus descendientes hoy en día abarcan casi el mismo territorio, ¿ok? Están posicionados en el mismo territorio, ¿ok? Entonces los vamos a poner por acá. Bien. Y bueno, este grupo indígena ha mantenido y ha preservado su lengua, como la mayoría de los que hemos puesto acá. Han mantenido sus tradiciones, sus medicinas, sus formas de subsistir, aunque probablemente tú quizás te vas a encontrar en algún punto de tu vida, en el colegio o en la universidad, con personas que tengan apellidos y que sean descendientes y que se han integrado en nuestra forma de vida, ¿cierto? Yendo al colegio o quizás adaptando nuestras tradiciones a su vida. Hay muchas personas que se han mantenido bajo sus parámetros de las tradiciones de los pueblos y costumbres de los pueblos indígenas, ¿sí? Eso no quiere decir que ellos vivan aislados de nuestra comunidad o de nuestra sociedad globalizada. A eso voy, ¿ya? Estos pueblos se han integrado, algunos se han mantenido en sus territorios ancestrales y hay otros que se han integrado súper bien, ¿ya? Por eso probablemente alguna vez te encuentres con algún descendiente de algún pueblo indígena. Bien, entonces vamos a poner a los quechuas en nuestro mapa. Entonces acá tenemos a los quechuas, ¿bien? Bien, y los guaraníes, que habitan la selva amazónica, habitan Paraguay, el este de Bolivia, el sur de Brasil y el norte de Argentina. Y el guaraní, esta lengua, es una de las lenguas indígenas más habladas, ya que el gobierno de Paraguay ha incentivado la enseñanza de esta lengua indígena en todos los colegios. Es por eso que la mayor parte, por ejemplo, los paraguayos hablan guaraní, ¿ok? Es una de las lenguas mejores preservadas y mantenidas en la actualidad. Bien, entonces los guaraní. Lo vamos a posicionar entonces con nuestra flechita aproximando la ubicación de ellos. Vamos a tener que cortar un poco. Ay,
y te voy a mostrar inmediatamente. ¿Ves? Los guaraníes. Bien. Y ahora, mira, hemos abarcado todo el continente. Si tú te das cuenta, en todo nuestro continente americano hoy en día se mantienen y sobreviven y están en total conexión con nosotras diferentes pueblos indígenas, ¿sí? Que son ancestrales y que tienen una visión del mundo que es muy rica para nosotros y es genial conocerla, ¿cierto? Entonces, pero Chile, ¿qué pasa con Chile? ¿Tú sabes si Chile tenía pueblos indígenas que sobrevivan hasta el día de hoy? ¿Qué crees tú? ¿Habrán pueblos indígenas en nuestro país? Bien, sí hay. Si pensaste que sí, lo acertaste. ¿Por qué? Porque Chile, el Estado de Chile reconoce 9 pueblos indígenas en la actualidad que viven y personas que tienen la herencia o son descendientes de estos pueblos, ya de estas comunidades. 1, los aymaras. 2, los atacameños. 3, los diaguitas. 4, los quechuas. 5, coya. 6, los mapuches. 7, los rapanui. 8, los cahuéscar. Y 9, el pueblo yagán, ¿cierto? Y todos estos pueblos, aún estas comunidades sobreviven en nuestro territorio. Qué genial, ¿cierto? Porque nosotros hemos heredado muchísimo de estos pueblos. Nuestra forma de hablar, por ejemplo. ¿Tú sabías que la palabra pololo proviene de los mapuches? Claro, proviene de ellos y nosotros quizás no lo sabíamos y es porque nosotros vivimos en eterna conexión con sus costumbres, con su forma de hablar, ¿cierto? El mapungún, entre otras cosas. ¿Tú sabías, por ejemplo, que el charquicán es una comida mapuche y la palabra charquicán es una palabra en mapungún? Muy bien, si lo sabías, genial. Y si no, es para que lo sepas. Nosotros somos herederos. Muchas personas en sus salas de clases o sus amigos, si alguna vez ponen atención, se van a dar cuenta que muchos de sus conocidos quizás tienen algún apellido indígena mapuche porque nosotros estamos en siempre conexión con ellos, ¿ok? Ellos nos han heredado mucho porque recuerda que nosotros somos un pueblo mestizo, ¿bien? O por ejemplo la palabra carpa, que es una palabra que proviene de la aymara. Entonces, así nosotros podemos ir descubriendo muchas palabras que provienen de pueblos indígenas y porque ellos están siempre, están sobreviviendo, están relacionándose con nosotros a diario, por lo tanto nosotros debemos siempre reconocerlos y mostrar mucho respeto hacia ellos. Bien, entonces vamos a posicionar en representación de nuestros 9 pueblos reconocidos por el Estado, vamos a poner en su representación al pueblo mapuche, ¿cierto? Bien, ok. Vamos a poner al pueblo mapuche por acá. Bien, aquí vamos. Mira, ¿cómo nos ha quedado? ¿Te gustó? Esto mismo lo puedes hacer tú en tu casa y puedes mostrarle a tu familia entonces toda la cantidad de culturas diferentes que habitan en un solo continente, aparte de nuestros países y las culturas y símbolos patrios que tenemos, también ellos como naciones o como pueblos tienen sus propias costumbres que conviven con nosotros y eso es muy genial y debemos valorarlo, ¿cierto? Bien. Mira, a modo de conclusión, te quiero invitar a realizar entonces una tarea de investigación. Vamos a hacerlo con uno de los grupos para que sepas qué hacer. Bien, voy a dejar mi mapa por ahí. Vamos a hacer esta tarea de investigación. Yo tengo el recuadro aquí, lo hice para que tú veas cómo lo puedes hacer en tu cuaderno, por ejemplo, o en una hoja de blog o una hoja blanca. Vamos a hacer esta tarea de investigación para saber un poco cómo viven hoy en día los pueblos indígenas. Entonces voy a poner tarea de investigación. ¿Sabes cómo hacer una investigación? Bueno, nosotros hoy en día, mira, estaba anotando el título y quiero terminarlo para no confundir mis ideas. Ok, indígenas en la actualidad, tarea. Bueno, lo que te decía,
hoy en día, por esta sociedad tan globalizada, también uno de los beneficios que tiene esta sociedad es que tenemos, ¿cierto?, toda la información en internet. Podemos recurrir a ella cuando nosotros queramos saber de algún tema, cuando algo nos interese. Entonces, en esta tarea, el internet y todos los buscadores van a ser geniales para nosotros, porque quiero que investiguemos sobre un grupo indígena, ¿ok? Entonces, vamos a investigar sobre ¿qué grupo indígena? Los mapuches. ¿Te parece? Ese es el grupo que yo voy a investigar. Tú puedes investigar sobre cualquier otro. Grupos indígenas. Grupo indígena, entonces yo voy a investigar a los mapuches. Los mapuches, la gente de la tierra. Che es gente mapu, tierra. Entonces la gente de la tierra. ¿Cuál es la ubicación geográfica actual? ¿Dónde se ubican los mapuches en la actualidad? ¿Sabes tú? Ubicación geográfica actual. Entonces, bueno, ellos, si nosotros investigamos en internet, nos vamos a dar cuenta, si tú lo investigas en tu casa, te vas a dar cuenta de que la ubicación geográfica de los mapuches en la actualidad es acá, en la región de la Araucanía, ¿sí? En localidades cerca de Temuco. Ellos viven en comunidades y, bueno, viven en muchas regiones porque, como yo te comenté, ellos están totalmente integrados en la comunidad de nuestro país y podemos, por ejemplo, estudiar con ellos, podemos trabajar con ellos y podemos nutrirnos de toda su cultura, pero el grueso de la población y de las comunidades hoy en día se ubica en la región de la Araucanía. Entonces, eso vamos a poner, región de la Araucanía. Y en esta zona, entonces, se ubican muchas comunidades, ¿ya? Porque ellos viven de esta forma. Entonces, esto nos va a servir para responder nuestro siguiente recuadro. ¿Cuál sería entonces la organización actual? Bueno, ellos han mantenido su organización social, esta organización basada en familias, ¿ya? Que forman comunidades y que son las unidades básicas sociales de la comunidad, o del pueblo mapuche, ¿ya? Entonces, la unidad básica sería el LOF y en ellas encontramos los líderes políticos, ¿cierto? Los líderes espirituales, ¿ok? Ellos mantienen su misma forma de organización, los que aún viven en comunidades y, bueno, las personas que se retiran a otras regiones a estudiar o se alejan de esta zona, de todas formas, aún siguen perteneciendo a este tipo de organización, ¿ok? Entonces, voy a mostrarte ahora. Entonces, los LOF con las machis, que son los líderes espirituales, ¿sí? Sanadoras o sanadores, y los loncos, que son los líderes políticos de estas comunidades. Bien, ¿y cómo subsisten en la actualidad? ¿Cómo subsisten? ¿Cómo sobreviven? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo crees tú? Bueno, ya he mencionado mucho que ellos están totalmente integrados, ¿cierto? Ellos trabajan, van a la universidad, hacen lo mismo que nosotros, claramente, porque tienen las mismas capacidades que nosotros, solo que culturalmente somos diferentes en algunos aspectos, pero ellos se mueven con total normalidad en nuestra sociedad, pero las sociedades que habitan aún las comunidades, muchas de ellas aún se mantienen y subsisten, por ejemplo, con las actividades agrícolas y ganaderas, o sea, el trabajo de la tierra y la domesticación de animales para poder subsistir, ¿cierto? Trabajando entonces con mucho respeto su entorno para no dañarlo. Entonces, de esta forma ellos subsisten integrándose o trabajando la tierra y domesticando animales. Entonces, eso es lo que podemos hacer o poner acá en nuestro último espacio del recuadro. Bien, esto puedes hacerlo con cualquier grupo indígena, los inuit, los cherokee, los navajos
los nahuas, con el que tú quieras, y así puedes ir ahondando y profundizando en cómo estos grupos se mantienen en la actualidad. ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado esta información? ¿Te ha gustado esta clase? A mí me parece muy interesante esto porque nos muestra cómo entonces nuestra vida, ¿cierto? Si bien hemos recibido mucha herencia cultural, aún estamos en total contacto con estos grupos indígenas y por otro lado, valorar nuestros grupos indígenas o las comunidades que viven en torno a nosotros, ¿sí? Porque ellos han tenido que aprender a sobrevivir, ¿cierto? Adaptarse a este mundo globalizado que es tan diferente a lo que ellos conocen o valoran, ¿cierto? Por lo tanto, debemos nosotros darles la valoración que merecen por mantenerse y aprender a subsistir en un mundo que es tan rápido, es tan ajeno a la cosmovisión que por lo general ellos mantienen, a la relación que ellos tienen con la tierra, ¿cierto? Entonces, bien, espero que hayas aprendido, espero que nos encontremos una próxima vez para que sigamos ahondando en la última lección ya que nos queda, que es de la próxima semana, de la unidad 3 del Imperio Inca. Yo te dejo y espero que tengas un muy lindo día, que estés súper bien. Chao, chao.